Rodney Alcala, Dating Game Killer. Rodney Alcala fue un genio, IQ entre 160 y 170, psicópata que asesinó a 4 mujeres y una niña de 12 años. No obstante, algunos expertos creen que en verdad llegó a matar a unas 130 mujeres. Fotógrafo y artista, Rodney fue conocido como el Dating Game Killer, por aparecer en un famoso show televisivo, The Dating Game. Rodney James Alcala nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Cuando él apenas tenía 12 años, su padre lo abandonó, y 5 años después, Rodney se inscribió en el ejército de los Estados Unidos, desempeñándose como secretario. Allí, los test psicológicos demostraron que Rodney tenía la inteligencia de un genio, con un IQ entre 160 y 170. Sin embargo, esa brillantez intelectual estaba, como suele suceder, acompañada de anomalías que, en su caso, eran el trastorno de personalidad límite, el narcisismo, el trastorno antisocial de personalidad, gracias al cual nunca se integró bien con sus compañeros, y ciertas crisis que desembocaron en el hecho de que, pasados 3 años de haber ingresado a la milicia, Rodney fuese dado de baja por sufrir varios ataques de nervios. Después de haber salido del ejército, Rodney se metió a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de California de Los Ángeles, donde terminó graduándose en 1968. Violación a una niña de 8 años. Fue ese mismo año de 1968 cuando Rodney cometió su primer crimen. Se trataba de Tali Shapiro, una niña de apenas 8 años de edad que fue abordada por Rodney mientras se dirigía a la escuela. Tras treparla, Rodney la llevó a su apartamento y allí la golpeó, la violó e intentó estrangularla con una barra metálica de 10 libras. La niña habría muerto si no fuese porque, cuando Rodney la subió al coche, un automovilista lo vio y posteriormente contactó a la policía, posibilitando así que los agentes irrumpieran a patadas en el apartamento del monstruo, hallando a la pequeña Tali tirada en el suelo de la cocina, casi sin poder respirar y rodeada por un charco de sangre. Sin embargo, no encontraron a Alcala, ya que éste se había escapado velozmente por la puerta trasera. Todo lo que encontraron fueron abundantes fotografías, muchas de ellas de mujeres jóvenes. Alcala había huido y en poco tiempo estaría en Nueva York, donde se matricularía con los nombres de John Berger y John Burger. El primer asesinato. Fue el 12 de junio de 1971 cuando Rodney, supuestamente con el pretexto de ayudar a cargar cosas en la reciente mudanza, entró en el apartamento de Cornelia Michelle Criley, de 23 años. Una vez adentro la violó y la estranguló con sus propias medias de nylon. En el momento la policía sospechó de Leon Borstein, el novio de Cornelia. Gracias a eso, Alcala pudo librarse una vez más, tomando después, bajo el nombre de John Berger, un trabajo en un campamento cerca del lago New Hampshire, Sunapee. Pero el tiempo de tranquilidad de Rodney duró poco, ya que el FBI lo había puesto entre los 10 más buscados, y, mientras trabajaba en el campamento, 2 chicas adolescentes se dieron cuenta de que el guía John Berger se parecía demasiado al criminal Rodney Alcala, presente en el cartel de los Most Wanted del FBI. Fue así que arrestaron a Rodney por violar a Tali, aunque las leyes de California eran muy blandas en ese entonces, ya que ponía énfasis en la rehabilitación de los delincuentes sexuales en lugar de darles su merecido, por lo que Rodney apenas estuvo 34 meses obteniendo finalmente una libertad condicional que rompió con su siguiente crimen. Besos y marihuana con una chica de 13 años. El deseo por gozar de una presa joven tenía mucha fuerza en Rodney, lo cual lo condujo a aprovechar su libertad condicional para secuestrar a una chica de 13 años, conocida con el seudónimo de Julie G, en Huntington Beach. Así, Rodney aprovechó que la chica esperaba el autobús escolar para ofrecerle un viaje más rápido en su vehículo, pero, en lugar de llevarla a la escuela, la llevó a la playa de Bolsa Chica, donde la hizo ir hasta los acantilados para una vez allí besuquearla y forzarla a fumar marihuana. Mas la chica logró efectuar una llamada de emergencia en un momento de distracción por parte de Rodney, consiguiendo con ello que los policías llegaran a tiempo para salvarla de fumar más marihuana y quizá terminar compartiendo algo más que besos con su abusador. Entrevista con el FBI en medio de 2 asesinatos. Jill Barcombe era una fugitiva originaria de Brooklyn, perteneciente a una familia de 11 hijos y exvoluntaria de hospital y trompetista de su escuela secundaria. Ella fue recogida por Rodney en el Sunset Boulevard. Jamás imaginó que aquel desconocido sería el responsable de que el 10 de noviembre de ese mismo año ella apareciera en medio de un terroso camino, desnuda, arrodillada, como si el cadáver hubiese sido intencionalmente puesto de ese modo, con la mitad superior de la cabeza aplastada por una gran roca, con una mordedura en el pezón derecho, graves lesiones anales, indicio de abuso sexual,
y signos de haber sido estrangulada con un cinturón, con sus medias de nylon y sus propios pantalones. A esos macabros escombros había sido reducida Jill, una chica que apenas medía 152.40 centímetros. Entretanto, el anuncio del New York Times sobre John Berger no estaba dando resultados. Nadie había aparecido con información. No obstante, el FBI no era tan incompetente como por olvidar que hace no mucho un tal John Berger había sido detenido tras el llamado de 2 adolescentes campistas. Por eso finalmente interrogaron a Alcalá en la relación al caso de Hoover y este aceptó conocer a la chica, pero nunca admitió haberla asesinado, por lo que a falta de evidencias el FBI tuvo que dejarlo tranquilo. Poco después, el 16 de diciembre de 1977, la enfermera Georgia Wickstead, de 27 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Malibú. Wickstead yacía sobre el frío suelo. Tenía sus medias de nylon envueltas tan fuertemente en torno al cuello que las marcas habían quedado en el cartílago. Su cráneo y su rostro habían sido mutilados. Sus genitales habían sido mutilados y los objetos de su bolso estaban esparcidos por todo el cuarto del baño. Además, los cajones del gabinete estaban abiertos y revueltos, y no existían indicios de que la entrada hubiese sido forzada. La última vez que la vieron había estado con su novia. Era lesbiana o bisexual aparentemente, Barbara Gale, quien al ver al día siguiente que Wickstead no aparecía se preocupó y junto con algunos compañeros de trabajo denunció su desaparición. Jugando en The Dating Game tras matar a Charlotte Land. Hasta el momento era manifiesto que los crímenes de Rodney presentan un conjunto de patrones comunes, pero aún así nadie lo había visto con suficiente claridad. Muestra de eso fue que en marzo de 1978, durante el tiempo en que la Hillside Strangler Task Force estaba haciendo entrevistas a todos los delincuentes sexuales de la zona, Rodney fue interrogado pero no sospechaban que fuera un asesino, de manera que solo se le acusó y se le detuvo por portar una pequeña cantidad de marihuana. Aquello no era suficientemente grave, siendo así que Rodney pudo salir de la cárcel a finales de junio de ese mismo año. Cuando Rodney Alcalá salió de prisión, el deseo de sangre y sexo ardía en su trastornada mente como un volcán a punto de hacer erupción, y pronto ese deseo criminal estalló, por lo cual, antes de finalizado el mes de junio, la bella Charlotte Land apareció muerta y desnuda en la lavandería del complejo de apartamentos en el que vivía. Charlotte Land era oriunda de Santa Mónica, tenía 32 años y había trabajado como secretaria legal. La visita de Rodney Alcalá la había reducido a un cadáver cuyas marcas contaban, casi de seguro, la siguiente historia. Rodney la golpeó brutalmente con una pesada pieza de madera, la violó, le raspó el seno derecho, le agujereó las orejas, le laceró el área genital y la estranguló con un cordón, empleando tanta fuerza que le fracturó la tiroides. Pasando el tiempo como si nada hubiese sucedido, en septiembre de 1978, Rodney se presentó como concursante en el famoso show de Chuck Berry, The Dating Game. En lo que era una de las variantes del show, una chica preseleccionada debía escoger uno de 3 hombres, teniendo que salir con el elegido, al menos en teoría. En The Dating Game, Rodney mostró gran autoconfianza, simpatía, buen humor, una amplia y agradable sonrisa y una ligera y seductora picardía. La chica que debía elegir era Cheryl Bradshaw, y Rodney logró impresionarla con las susodichas cualidades y con el perfil que presentó de sí mismo como fotógrafo exitoso, fanático de las motocicletas y los saltos en paracaídas. Finalmente Rodney fue el elegido, pero el premio que debía recibir nunca llegó, puesto que Cheryl canceló la cita debido a que había visto en Rodney algo espeluznante, algo que le asustaba. Algo se ocultaba en el brillo demencial que alumbraba los ojos de Alcalá, y ese algo era el reflejo de unos deseos tan oscuros como el negro que coloreaba los ojos del insospechado asesino. El más infame de sus crímenes. Corría la mañana del 20 de junio de 1979 en Huntington Beach, cuando la niña Robin Samsoe, de 12 años, iba hacia su clase de ballet. Samsoe estaba apurada y le había pedido prestada su bicicleta amarilla a su mejor amiga. Sin embargo, no perdió solo su bicicleta, sino a su amiga, Robin Samsoe. En efecto, 12 días después de la desaparición, el cadáver de Robin Samsoe fue encontrado en las estribaciones de Sierra Madre por el guardabosque William Popko. El crimen había sido atroz. El pie izquierdo y algunas partes de las manos del cadáver estaban ausentes. La cabeza estaba separada del cuello, y cerca de uno de los zapatitos de la niña yacía un cuchillo de cocina. La putrefacción del cadáver impidió saber si hubo o no violación, pero la naturaleza de los anteriores crímenes de Rodney
permitía afirmar que lo más probable es que la niña hubiera sido violada. Rodney Alcalá siempre negó haber asesinado a Robin Samsoe, pero finalmente habría de declarárselo culpable de dicho crimen, en parte por la abundancia de testigos. Sucedió así que Jackie Young, vecina de Robin Samsoe, contó que el 20 de junio había visto a un hombre extraño intentando convencer a la pequeña Samsoe y a su amiga Bridget Wilbert para que posasen en traje de baño. Estaban jugando en la playa, cerca de los acantilados, y él las fotografiase. Lo escalofriante del caso fue que cuando la policía entrevistó a la señora Young y a Bridget Wilbert, ambas proporcionaron datos convergentes para la elaboración de un retrato robot que coincidía con el rostro de Rodney Alcalá. Complementariamente, Tony Esparza, de 15 años, y Joan Murkland, de 14, declararon posteriormente que el 19 de junio de 1979, Alcalá les había ofrecido marihuana y les había pedido que participasen en un concurso de fotos en bikini, confirmando así que esos días Alcalá andaba haciendo fotos de menores en bikini dentro de Huntington Beach. Pero lo peor de todo fue el testimonio de la guardabosque del Bosque Nacional de Los Ángeles, Dana Carpa. En efecto, ella cuenta que ese 20 de junio de 1979 había visto a un hombre intentando llevar a una niña hacia un arroyo. Según dijo, el modelo del automóvil que el hombre conducía era un Datsun F10, exactamente el mismo modelo que en ese entonces usaba Rodney Alcalá. El 24 de julio de 1979, Rodney James Alcalá fue arrestado en el apartamento de sus padres en Monterey Park. Al momento de su arresto, Alcalá tenía alquilado un local de almacenamiento en Seattle, dentro del cual la policía encontró cientos de fotos de mujeres jóvenes y niñas, además de una bolsa con objetos personales que aparentemente pertenecían a las víctimas. Entre esos objetos estaban unos aretes de oro que, según la madre de Robin Samsoe, eran suyos aunque usados por su hija. Para los criminalistas, toda esa colección de objetos de las víctimas equivalía a los trofeos del asesino. Largo y tortuoso fue el juicio de Rodney Alcalá. Por ejemplo, en 1980 se le condenó por el asesinato de Robin Samsoe, ratificándose la condena en 1986, anulándose posteriormente y reanudándose finalmente. Pero también el juicio de Alcalá recibió gran atención por parte de los medios, convirtiéndose así en una suerte de espectáculo, entre cuyos rasgos más llamativos estuvieron la presencia de Charlize Theron, quien interpretó a Aileen en el film Monster, y la actuación de Rodney como su propio abogado, cambiando de tono según hablaba como acusado o abogado en cierta etapa del juicio. Pese a todas las complicaciones, en el 2010 se llegó, sobre todo gracias a pruebas de ADN, a la resolución de que Rodney James Alcalá era culpable de secuestro, de violación y de los asesinatos de Robin Samsoe, Jill Barcombe, Georgia Wickstead, Charlotte Lang y Jill Parenteau. La condena fue la pena de muerte, aunque actualmente Rodney aún permanece con vida en la prisión de San Quintín, pero sabiendo que sus días están contados. Finalmente, algo que debe tenerse en cuenta es la trascendencia de este asesino. Están no solo las 5 víctimas confirmadas que tuvo, sino y quizá aún más, en el hecho de que casi seguramente sus víctimas no confirmadas son tantas que le colocan en posición de rivalizar con alguien como Ted Bundy. Las principales de entre estas víctimas no confirmadas son Cornelia Criley y Ellen Hoover, quienes se han mencionado debido a que los investigadores en el año 2012 y 2011 han encontrado nuevas evidencias que han acercado muchos de sus crímenes a la categoría de víctimas confirmadas. Pero aparte de esas 2 mujeres, los criminalistas piensan que Alcalá debió asesinar aproximadamente a unas 30 mujeres más, e inclusive algunos creen que la cifra podría ascender a 130. La razón de esto son las más de 500 fotografías que se encontraron, en las cuales aparecen mujeres jóvenes y adolescentes, muchas veces posando desnudas o en poses provocadoras. Así, la conjunción de eso con ciertas evidencias ha hecho pensar que muchas de las fotografías fueron víctimas de Alcalá. Sin embargo, debido al contenido sexual de las fotos, la policía solo ha hecho públicas unas 200 y pico fotos, las cuales estarán en la descripción.